Buenas tardes, bienvenidos a Clave Tecnológica, el programa de televisión Camagüey que los acerca a la ingeniería hidráulica. Hoy, como cada jueves, tendremos un invitado especial relacionado con el tema del acueducto y el alcantarillado, una de las especialidades precisamente de la ingeniería hidráulica. Y también estaremos acercándonos al trabajo de las conexiones hidráulicas en la Callería Norte de Camagüey. Si le interesa el tema, acompáñenos. Recuerde que estamos en modo verano y esto es Clave Tecnológica. Y ya me encuentro conversando con el invitado de esta tarde. Se trata del ingeniero hidráulico Norge Cabreja Muñoz, quien es además especialista en alcantarillado y acueducto. A él le doy la bienvenida y las buenas tardes al programa. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Norge, estábamos conversando antes de empezar esta entrevista. Usted es ingeniero hidráulico especializado en alcantarillado y acueducto. Pero a lo largo de la realización de los programas de Clave Tecnológica hemos visto que la rama de la ingeniería hidráulica es muy amplia. En su caso, ¿cómo es su experiencia en su rama? Bueno, en la rama mía la experiencia es abarcadora por cuanto hemos tenido mucho trabajo yo laboro aquí hace 40 años, en el mismo puesto de trabajo aproximadamente, como proyectista, pasando de los grados menores hasta llegar a especialista general de lo que es esta rama de la hidráulica. Es una carrera que se estudiaba en aquel entonces en la Unión Soviética y abarcaba todo esto, abarcaba acueducto, alcantarillado y tratamiento de agua. Cuando me refiero a tratamiento de agua me refiero a las dos aguas, tratamiento para agua potable, o sea, potabilización, y tratamiento de aguas residuales, o sea, es una carrera abarcadora en ese sentido. Hemos trabajado en toda esta parte de esta rama, ¿no? En todo lo que abarca en sentido general toda esta parte, tanto en acueducto como en redes de acueducto, como en redes de alcantarillado, como en obras de tratamiento en sentido general. Y en el caso del tratamiento de las aguas, tanto potables como las no potables, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son sus características? O sea, las ramas, estas ramas del tratamiento de aguas, ¿cuáles son sus características? Bueno, en sentido general, una planta potabilizadora, ¿qué es lo que es? O sea, muchas veces no tenemos en mente lo que es una planta potabilizadora. Una planta potabilizadora es una industria, como cualquier otra. Entra un producto bruto, en este caso el agua sin tratar, y usted tiene durante un proceso físico-químico llevarla hasta un producto ya potable que responda a determinados estándares establecidos, normas, y que son muy exigente por cuanto la salud del hombre depende de ahí, o sea, no es cualquier producto que se logra al final de ese proceso. Es un proceso exigente y que hay que darle un seguimiento tecnológico preciso y de explotación en sentido general. Que de ahí vendría el objeto social de esta planta, ahí o de esta industria, como usted dice. De esta industria. Y bueno, en el caso de Camagüey, esta planta, recibe agua desde Pontezuela, recibe agua de la presa cubano-búlgara, recibe agua desde Máximo, la micro 7 que está por acá arriba, también, y eventualmente en el pasado recibía, y no se puede decir que se puede soslayar ese desde Caonao, o sea, a través de un trasvase, como le llamamos nosotros, que es pasar de un agua de una presa para otra, desde Caonao, que es la que le da a Florida, para acá, para Camagüey, que en determinados momentos, ante sequía fuerte, era necesario el apoyo desde Caonao, porque muchas veces Caonao estaba en mejores condiciones en cuanto a volumen de agua disponible en momentos de eso difícil. Y entonces existe toda una infraestructura de conducto por ahí arriba que puedes tirar desde Caonao para acá, para Pontezuela, porque Pontezuela es un embalse muy pequeño y que cuando lo someten a una explotación un poco fuerte, pues enseguida, ya meses después, no demora mucho en que ya prácticamente está en el fondo. Y entonces, si hay necesidad, pues también hoy día casi no se trabaja así, porque existe la posibilidad de máximo. Pero hay momentos que sí, hay momentos de la historia. Recuerdo sobre el año 97 por ahí que hubo una sequía grande, venía una sequía ya grande en Camagüey desde 2 años atrás o 3 y hubo que reactivar todo de nuevo. O sea que esos sistemas que le estoy hablando, tal vez como el de Canao, no están hoy en acción hacia Camagüey, pero en un momento determinado pudieran estar. O sea, hay que reactivarlo ante situaciones adversas, sobre todo de la lluvia.
¿Cuántos años de experiencia lleva usted en este ramo? Bueno, ya estoy cumpliendo 40 años aquí. 40 años de experiencia. 40 años aquí mismo, en la misma empresa, como le decía, en el mismo puesto de trabajo. O sea, he trabajado toda la vida como proyectista, especialista, o sea, no he sido dirigente, me he dedicado solamente a lo que es la parte de esta técnica. Y entonces he tenido a cargo, por ejemplo, el trabajo de rehabilitación de todas esas plantas que le he hablado de aquí a Camagüey, pero también he tenido que asumir prácticamente toda la parte oriental, o sea, las tunas, 2 plantas de las tunas, 2 plantas en Holguín, así se da cuenta en muchos lugares. ¿Con la provincia de Ciego de Ávila también han tenido colaboraciones? Nosotros en Ciego de Ávila más bien trabajamos en la parte de cuando se abrió el problema del desarrollo turístico en Ciego de Ávila. Nosotros participamos mucho en las redes, en lo que es el diseño de las redes, de lo que es Cayo Coco sobre todo, y algo ya en Cayo Guillermo y eso, todo lo que es la infraestructura en sentido general, más bien de redes. Le propongo entonces hacer una pausa porque el tema es bastante extenso. A los amigos los invitamos a que no nos abandonen, no nos priven de su presencia desde la comodidad de sus hogares, porque retomaremos el diálogo nuevamente con Norge para que nos siga compartiendo sus experiencias. ¿Le parece bien? Bueno, pues continúen con nosotros, amigos de Clave Tecnológica. Soluciones naturales ante el cambio climático es lo que propone el proyecto Mi Costa en enclaves del sur cubano como este, Playa Bonita en el municipio camagüeyano de Santa Cruz del Sur. Se busca utilizar la biodiversidad y servicios de los ecosistemas en favor de revertir la problemática ambiental. En una primera etapa del proyecto, la de implementación que tendrá unos 8 años de duración, el objetivo es restaurar el nexo y las funcionalidades de los ecosistemas marinos y costeros. Con esa finalidad se realizan ya acciones de monitoreo y diagnóstico en el litoral santacruceño. Como una de las principales acciones que se van a trabajar en el proyecto es la rehabilitación de los herbazales de ciénaga, los ecosistemas marinos, y todo lo que tenga que ver con la parte de la biodiversidad del litoral. En este momento en el municipio estamos enfrascados en levantar todas las líneas base de los ecosistemas que tenemos presentes, en donde está trabajando el Servicio Estatal Forestal. Estamos trabajando también el programa de capacitación. Va a ser importante, ¿no?, aunar esfuerzos de todas las instituciones del territorio que intervienen en el proceso. Desde el gobierno hemos ido revisando con las entidades que intervienen en el proceso del proyecto, los locales que se van a utilizar como la ONESA, el centro de capacitación. La transformación del litoral provocada por el aumento del nivel del mar, la intrusión salina y la erosión costera son algunas de las causas del deterioro de los ecosistemas en este territorio. Como parte del proyecto se busca concientizar a la población a través de acciones de capacitación. Los secantes son más grandes y los gigantes son más inmensos. Ahora, como usted puede ver ya ahorita en el cambio de marea, ahorita sube el nivel del mar y sí hay un poquito más de penetración que años anteriores. Y sí es un beneficio que trabajar en este proyecto. Se está trabajando ahora mismo varios ranchones que se está haciendo en todo el litoral de la playa. Estamos haciendo también un trabajo con los pioneros sobre el proyecto Mi Costa, que participan en algún lugar en casa a casa. Algo fundamental es la cultura que debe ir ganando los pobladores de esta zona, fundamentalmente de la playa, que por los años han transitado por varios eventos que ha sido azotado en nuestro municipio y fundamentalmente esta zona de la playa. En los años que transcurre el proyecto, creo que las personas van a ganar más en conciencia de la adaptación. Las acciones se llevarán a cabo en todo el país a lo largo de 1.300 kilómetros de la costa sur, al reducir los principales tensores de la vulnerabilidad de los ecosistemas y de 24 comunidades costeras. Como resultados a futuro, Mi Costa mejorará la capacidad de adaptación, recuperará los perfiles de manglares de la costa mediante la regeneración natural y asistida, reducirá los efectos de la acción antrópica y fortalecerá las capacidades de gestión de riesgos sociales y ambientales. Es un proyecto enfocado en la formación de capacidades con especial atención a la dimensión social que contribuirá a la coexistencia de comunidades y ecosistemas marino-costeros.
Continuamos el diálogo con Norge Cabreja Muñoz, quien es ingeniero hidráulico especializado en alcantarillado, acueducto y también en tratamiento de aguas. Norge, retomando el diálogo, sabemos que con frecuencia se hacen inversiones en Pontezuela y en la Cubano-Búlgara. ¿Por qué esta frecuencia? Sí, mira, primero, o sea, esos son sistemas, y en realidad como sistema en sentido general, o sea, desde el bombeo, conductora y planta potabilizadora. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, las estaciones de bombeo trabajan de ese tipo, de esta envergadura, ya por una ciudad como esta. O sea, los equipos allí trabajan 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, esos son equipos con motores eléctricos y eso. O sea, ya por ahí te da una idea de la fuerza de trabajo que tiene que tener eso y la resistencia para soportar ese régimen. O sea, por ejemplo, en las estaciones de bombeo, tanto en Cubano-Búlgara como como en Pontezuela. De manera que esos equipos tienden, quiera o no quiera, a deterioro. Sea deterioro mecánico, cuando me refiero a deterioro mecánico me refiero a rodamiento y esas cosas, o parte eléctrica, ya en los motores, o con otros componentes eléctricos, las pizarras que llevan esos equipos, porque son equipos grandes, de mucha potencia, también tienen cierta complejidad, donde hay deterioro también y se echan a perder cosas y que hay que reponer y eso. Y de ahí viene ese proceso de rehabilitación casi constante. Es por eso la frecuencia tan grande que se tiene de esa, por el intenso trabajo que se requiere, o sea, a que está sometido ese tipo de obra. O sea, refiriéndome a la estación de bombeo. Ya en otras cosas, por ejemplo, la conductora, igual, eso trabaja todo el tiempo sin parar, está bombeando y está pasando el agua por ahí. Eso lleva venteo, lleva cosas, que cualquier fallo de eso da lugar a un problema. Un venteo, por ejemplo, de una conductora que falla, no se le saca el aire a la conductora, da acumulación de aire y puede dar entonces un fenómeno que nosotros llamamos el golpe de ariete, que hay una sobrepresión y simplemente el tubo se revienta. Es como, vaya, en pocas palabras. O sea, todo eso lleva mantenimiento, cambio. Por ejemplo, se echa a perder las ventosas, hay que cambiarlas, por eso que le digo, porque puede dar lugar al otro. Y así sucesivamente le sigue, bueno, ya más o menos la potabilizadora lo hemos tocado, donde hay todo un grupo de cosas químicas que afectan todas las partes metálicas, todos los equipos, inclusive, por ejemplo, si usted visita la planta, va a haber revolvedores y eso, que son componentes que aunque hoy día las tecnologías tienden a defender un poco eso, a que los materiales, no sufran tanto, pero de todas modos, no es el 100%, siempre hay posibilidad, o siempre va a haber una brecha en ese sentido que da lugar a que se echen a perder equipamiento. Y de ahí viene, lógicamente, un proceso de inversión. O sea, tienes que reponerlo, tienes que comprarlo porque no te queda otra, ¿no? Si se echó a perder la bomba, tienes que bombear agua para Camagüey, entonces tienes que comprar y eso es una inversión. Entonces es un año siempre bien movido, cada año que pasa es inevitable que se rompió algo, hay que reponer, hay un cambio, un nuevo proyecto, hay necesidad de invertir, ¿verdad? Y es muy difícil no hacerlo. No hacerlo. Esto no es un país desarrollado donde usted va y lo compra, lo hace usted mismo, lo fabrica, qué sé yo, el primer mundo. Este es un país donde usted tiene que salir a comprarlo, que no siempre tiene el dinero, pero además que ese equipo que usted tiene no le puede dar tanto, o sea, todo el mantenimiento, tal vez 100% de lo que requiere. Usted trabaja ahí casi que sobre la base de la rotura porque no tiene el presupuesto para poder reponer aquello y lo mantiene trabajando, pero cada vez va sufriendo más hasta que ya llega un momento que inevitablemente tiene que cambiarlo. Cuando llegue ese momento, bueno, tienes que hacer una inversión ya grande, tienes que comprarlo, porque esas cosas son muy costosas, o sea, y le cuesta al país mucho. Claro que sí. Norge, pero me gustaría que hablara un poco sobre un proyecto que se está gestando a largo plazo relacionado con la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Coméntale un poco a los amigos televidentes. Sí, mira, antes de caer directamente ahí, yo te voy a hacer un preámbulo relacionado con con lo que es el saneamiento de Camagüey y la red, porque una cosa juega con la otra. O sea, la red de evacuación de residuales de Camagüey se concentra más bien en lo que nosotros conocemos como casco histórico, más algo aledaño a eso, y algunos lugares específicos que tuvieron cierto desarrollo por parte del Estado, y allí se hizo red, pero gran parte de lo que es la periferia, sobre todo todos los repartos periféricos y muchos más, ya inclusive más no tan periféricos, no disponen de red de evacuación. En Camagüey, desde la época desde que hubo alcantarillado, empezó el alcantarillado con dos tuberías principales que nosotros lo llamamos marginal este y oeste. Uno cruza aquí cerca de nosotros, aquí frente a lo que es la agricultura, y después sale acá por el puente este de acá,
¿cómo se llama?, sobre el río, sobre la Tibonico, y ahí en ese entonces ese es el que nosotros conocemos como marginal este. Después hay otro marginal oeste, que es otro que viene por allá, por del lado acá, ahí por mismo, por el hospital provincial. Después hay otro más para allá, que es el Tínima. Esto, cuando yo le digo marginales, estoy hablando de tubos grandes, de diámetro de 1 metro, que esos son los encargados de recibir por colectores primarios, secundarios, etcétera, o por los mismos ya en las calles, que son redes de pequeños diámetros. Todo eso se recoge y va a parar a esas tuberías principales. Finalmente, todas esas tuberías principales, algunas de ellas ya sobre la década del 80, finales de los 70 y principios de los 80, también se construyeron otros como el Atibonico, que es un conducto que se construyó parcial, que nace más o menos en la rotonda ahí de San Esteban, prolongación de San Esteban, y viene aquí por la avenida, cruza aquí por debajo de los puentes y sale. Todos ellos van buscando un punto que se conocía antes como los Inglesitos. Ahí había a principios, o sea, en la primera mitad del siglo pasado se construyó una planta de tratamiento muy pequeña. O sea, respondía un poco a lo que había, al alcantarillado que había en ese momento y al desarrollo de la ciudad, desde el punto de vista de población. Y se construyó y eso estuvo funcionando un tiempo allí, unos años. Pero bueno, ya llega un momento en que eso se desactivó porque era muy pequeña. Y entonces todo ese residual hoy día va a parar al río de algún modo, ya sea directamente dentro de las mismas zonas, por esto que yo le digo, que hay gran parte que no tiene alcantarillado, no quiere decir que no se le haya proyectado, todo eso tiene proyecto, tiene idea, tiene de cómo es que se debe obrar, pero que le digo que finalmente, de todas maneras, inclusive cuando llega hasta allá el agua, esa agua se tira cruda a lo que es el río, o sea, al medio. A partir de ahí, ya en esos puntos que le digo, que todo confluye hacia allí, hacia los Inglesitos, que eso está allá por la Belén, el reparto de la Belén, en ese entorno por ahí, que ellos lo llaman los tanques, eso lo hace precisamente las obras que había ahí. O sea, todos estos marginales grandísimos confluyen hacia ese punto. Ya de ahí entonces está previsto un emisario, nosotros le llamamos emisario ya al tubo principal, que es el colector de todos los colectores, que es el que saca el agua ya de lo que es el entorno de la ciudad. Ese sería un conducto que no está construido, un conducto que se construía de ese entorno que yo lo estoy hablando ahí de los Inglesitos, para sacar todo ese aporte de los emisarios estos grandes y sacarlo más allá de la circunvalante. Y aproximadamente a 1 kilómetro de la circunvalante está previsto, o sea, hacia adentro, hacia allá está previsto, muy cerca del río también, un área para una planta de tratamiento de aguas residuales, en sentido general. Ahora, en la planta de tratamiento de aguas residuales, como su nombre lo indica, el agua residual llega totalmente cruda, o sea, con una afectación grande al medio, con un impacto muy fuerte. Y el objetivo de esa planta de tratamiento es llevar al mínimo, o sea, minimizar ese impacto sobre el medio ambiente. Nosotros, a modo de ideas conceptuales, ya tenemos previsto de lo más o menos las obras, o sea, las obras que debe llevar, o los procesos que debe llevar la planta, ese tipo de planta de tratamiento, o sea, totalmente en lo que es hay un plano grande que donde se refiere toda esta cosa. Un proyecto ambicioso, podemos decirlo así. Sí, un proyecto grande que puede ser construido en etapas, o sea, no es construido, o sea, totalmente de un planazo, como decimos, sino más bien gradualmente, o sea, sobre todo las obras principales más costosas, que responde eso un poco también al desarrollo del alcantarillado. O sea, yo no tengo por qué construir la planta del todo si no tengo el alcantarillado construido del todo, porque él es el que me recoge la materia prima que yo voy a tratar acá, ¿te das cuenta? Entonces eso juega una cosa con la otra. Y entonces igual está dividida en etapas, al menos 2 etapas constructivas que permitan en un momento de la historia construir una etapa y arranque, y después, años después, ya en la medida que hayas avanzado en lo que es la construcción del alcantarillado, pues puedes iniciar una segunda etapa de desarrollo de esa misma planta. Esperemos que sí. Que así sea, eso daría, o sea, una planta la que hemos propuesto, de un modo convencional, o sea, con línea convencional de tratamiento, con todas las obras que lleva y los procesos, y bueno, esto lógicamente devolvería al medio un agua ya tratada, con un impacto mucho menor que el que hay hoy día, y se contribuye, o sea, por eso le he tocado las dos cosas, o sea, tanto la red del alcantarillado como el otro, porque bueno, el hecho de sacar ya todo el residual de la ciudad y llevarlo hasta un punto ya es grande, ¿no? Ya un impacto social, ambiental considerable. Considerable, que da la posibilidad entonces, no solamente ahí, sino ya por ir para allá, el agua hoy día
corre cruda hasta allá, hasta la presa de Yemagüey. Esperemos que sí, que este proyecto se pueda concretar, y le propongo entonces hacer otra pausa, porque en otro momento del programa estaremos acercándonos a su incidencia directa en los trabajos de las conexiones hidráulicas en la Cañería Norte de Camagüey. ¿Le parece bien? Sí, claro. Ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros aquí en Clave Tecnológica. A los amigos televidentes de Clave Tecnológica les comento que Cayo Cruz se encuentra en la zona norte de Camagüey, específicamente en el municipio de Esmeralda, con una superficie de 26 kilómetros cuadrados, pero que se conecta con la isla de Cuba a través de un terraplén de 42 kilómetros de largo. Y por supuesto, hasta allí llega el sistema de acueducto y alcantarillado, tema que es especialista nuestro invitado Norge Cabrejas Muñoz. Coméntanos un poco, Norge, cómo fue este proceso de conexión para el agua potable y para la parte del tratamiento residual. De Cayo Cruz. De Cayo Cruz. Bueno, primero, las primeras cosas que se analizan es las cifras, en este caso de Cayo Cruz, qué desarrollo va a tener en cuanto a habitaciones turísticas. A partir de eso salen toda una serie de números que van hasta la cantidad de agua que se requiere. Sobre la base de eso, bueno, primero hay que investigar qué fuente, o sea, determinar la fuente de agua que tú vas a emplear, de las posibilidades que tú tengas, o sea, de lo disponible. Cayo Cruz en su momento solamente, contaba de dos posibilidades: o abastecer desde alguna cuenca de agua subterránea, o abastecer de presa, en este caso. Finalmente se tomó, por las ventajas que tiene, el abasto de agua subterránea. O sea, se investigó una zona que ya había sido investigada en el pasado para riego, que se encuentra ahí por Imías, es un lugar que está detrás de la filial, o sea, para que tengan bien más o menos donde se ubique. Y ahí se estudió un poco esa cuenca, que ya había sido explotada en el pasado para riego de sembrados que de allí. Y entonces, después de algunas investigaciones ya precisas, hidrológicas y todo, se ubican un grupo de pozos, o sea, que se podían perforar, la zona donde se podían perforar los pozos para dar abajo, o sea, a partir ya de las cifras que nosotros habíamos determinado, buscar ese volumen de agua. Ya se llega a la conclusión de que sí, que era posible darlo desde allí, con agua subterránea. El agua subterránea tiene la ventaja sobre la otra, que tú no necesitas una planta potabilizadora. El agua subterránea es directa, es como el pozo de tu casa, directa, y solamente lo que se clora por razones ya de seguridad, ¿no? ¿Está casi lista para el consumo entonces? Sí, ¿verdad? Prácticamente solamente se le agrega el cloro para un problema ya de seguridad, que no vaya a tener problemas bacteriológicos. Lógicamente siempre hay que estudiarlo, porque el agua no solamente puede estar sucia desde el punto de vista bacteriológico, puede contener ciertas cosas químicas que no son apropiadas para el consumo humano, y entonces todo eso se estudia cuando se analiza una fuente. Bueno, ya se llega a la conclusión de que desde allí se podía dar el agua. Y entonces ya a partir de ahí comienzan las investigaciones, las topografías, las posibles trazas de las tuberías, y ya con el pedraplén definido, el diseño del pedraplén, se toma la decisión, o sea, ya se diseña la decisión de la fuente y los pozos donde que tenían que ir, y de allí se diseña una tubería, una conductora, que como nosotros le llamamos, o sea, la tubería principal, en este caso de acueducto, que sale desde un pozo ubicado ahí en una zona que le llamaban Navarro, igual ahí está como 1 kilómetro de Mía hacia el oeste. De allí está el primer pozo, que es el que está dando servicio hoy día. Tira por una conductora de 500 milímetros, o sea, 50 centímetros, para que tengan idea bien clara. Sale ahí, o sea, después de dar algunos forzajeos, sale un caserío que le llamaban México, que encontraba por ahí, hasta salir a la carretera que une Jaronú acá con Palma City. Ya entonces se toma esa antigua carretera, que hoy prácticamente es un camino, hasta salir a donde está la gasolinera allá en Jaronú. Ahí frente a la gasolinera, ahí mismo se versiona a 90 grados, y de ahí toma la carretera, o sea, existente allí hacia el pueblecito de pescadores que hay al norte, y antes de llegar ahí donde el pedraplén comienza, que es como nosotros le decimos el 00 del pedraplén, que se desprende de esa carretera
es donde ya abre la curva, y de ahí arranca ya vía Pedraplén, llega a Guarda Frontera y coge toda la bahía, más o menos en la bahía son unos 17 kilómetros, y de ahí toma toda la zona de Romano, y ahí se llega a Alto del Ajido. En ese pequeño callo está dedicado a lo que es la infraestructura general de servicio hacia Cayo Cruz. O sea, básicamente, a diferencia de otros callos muchas de las instalaciones se ubican dentro del mismo callo. En este existía esta posibilidad de sacar, porque Cayo Cruz es largo y estrecho, entonces no había tanta área. Se aprovechó entonces este callito que está cerca para alojar todo lo que es la infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura? Bueno, la generación de energía, lo que es la lavandería, alojamiento de fuerza de trabajo durante el proceso constructivo, o sea, muchas cosas más. Que ahí también se acepta la motelera, que es donde se albergan determinadas, o sea, el personal técnico cuando viene a trabajar ahí al callo en sentido general. Y de ahí ya después el conducto sigue hasta lo que es la entrada a Cayo Cruz. La rotonda a la izquierda, ahí está el primer tanque. O sea, lo que es el sector turístico en Cayo Cruz se divide en tres zonas, lo que es la Quebrada, Punta Cocina y Alto del Puerto La Cigua. Hoy día se trabaja más bien en la zona de la Quebrada. O sea, para allá, no es precisamente la mayor parte la de la Quebrada, es Punta Cocina la que alberga la mayor cantidad de habitaciones turísticas. Pero se trabaja, bueno, esos primeros hoteles están en la zona de la Quebrada. Y el abasto hoy día se encuentra concentrado hasta allí. No obstante, el conducto sigue hasta descargar un tanque más o menos en la zona central de lo que es Punta Cocina, que es por donde están hoy día los almacenes que están de allá de lo que es la misma, o sea, el personal que está trabajando hoy día en el callo, allá por donde está la planta de tratamiento, muchas cosas, lo que es donde está el bachiplán. O sea, hasta por ahí en ese entorno está extendida la conductora. La conductora hasta ese punto tiene alrededor de 82 kilómetros. O sea, desde el pozo que debe ser una de las tuberías más largas. No conozco otra en el país, pudiera haber otra, pero una de las más largas, así continua, debe ser esa. Y está previsto de ese modo, o sea, entregar agua ahí, en la Quebrada, y ya por último en Punta Cocina, que va un tanque no construido aún de 5.000 metros cúbicos, el que está acá de 2.500. ¿Pero está en proceso de construcción? Está diseñado. Está diseñado. Está diseñado. Lo que pasa es que todavía, como Punta Cocina no ha comenzado a desarrollarse desde el punto de vista turístico, todo está concentrado acá, pues el que se echó a andar fue el de acá, o sea que todos los recursos se pusieron en función de acá de la Quebrada, que es el tanque de 2.500 que está a la izquierda, y el mismo la rotonda a la izquierda está ese tanque hoy día. Ahí más o menos ese es el sistema de lo que es el abasto de agua. El abasto de agua desde acá, desde la fuente que le digo, desde Imía, ahí atrás hasta allá. Y eso va entrega en ruta a alguna gente por ahí, pero en sentido general va hacia esos dos tanques. A partir de esos tanques, pues entonces ya se distribuye en redes interiores hacia los hoteles. O sea, hay estaciones de bombeo en esos tanques ubicados que tiran el de bombeo hacia redes, que esas redes entonces se conectan a la cisterna de los hoteles. Ya. Es así como está previsto y siempre que se levante un hotel en la Callería Norte, en este caso Cayo Cruz, siempre se aplicará el mismo proceso, ¿verdad? Ese sistema es el que está previsto de abasto para... ¿Qué sucedió aquí? Aquí sucedió algo que no es usual. Cayo Cruz estaba previsto para las primeras cifras que manejamos, y durante mucho tiempo estaba previsto para un alojamiento de 8.000 habitaciones en total. Y después, al cabo de años, esa cifra cambió. Y alguien a nivel ya central, allá arriba, llegaron a la conclusión de que a lo mejor se puede llegar a 12.000. Entonces ya después que todo eso estaba construido... Se complejizó el proceso. Se complejizó el proceso ya no obstante a ello, para dar respuesta a esas 12.000 habitaciones, inmediatamente hubo que hacer un análisis, pero bueno, ya está previsto en las ideas que... Sigue funcionando la Callería Norte como polo turístico con su agua garantizada. Con su agua garantizada desde la fuente de abastos. Bueno, pues muchísimas gracias, Norge Cabreja, por estos detalles que han sido muchísimos. Los amigos televidentes seguramente se han quedado como que embollados en seguir conociendo, pero bueno, en otras emisiones de Clave Tecnológica estaremos quizás abordando este y otros temas de la ingeniería hidráulica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, y usted continúa con nosotros aquí en Clave Tecnológica. Y con la compañía de los ingenieros, nuestro invitado Norge Cabreja Muñoz y nuestro colaborador Luis Ramírez Villanueva, estamos llegando a la emisión de hoy de Clave Tecnológica. A usted les recuerdo que la invitación es el próximo jueves justo a las 4:30 de la tarde para seguir conociendo un poco más sobre las ingenierías hidráulicas aquí en Clave Tecnológica.